En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1046 de altura. Estamos también en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 16 números al estudio del tema que tiene como título La defensa de la paz. Vamos a profundizar en los números 2312 y 2313 con el tema Evitar la guerra. Número 2312 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es ilícito entre los contendientes. Tremendo número este que nos regala el catecismo esta mañana, también con un texto sacado de la Gaudium et Spes en el número 79. Nos habla aquí de la razón humana y también nos habla del derecho de gentes. Existe una reflexión de razón natural, de ética natural, que ha sido como caldo de cultivo desde donde se ha ido legislando la regulación de la ética y la moral en el ejercicio de la fuerza en los conflictos armados. Los poderes públicos tienen obligación de reflexionar sobre esto. Lo que ocurre es que cuando alguien está metido en una guerra, incluso aunque la guerra no la haya originado él, es muy difícil que una vez metido en la pelea, en ese espiral de la violencia, exista la virtud de la templanza, la virtud del autodominio, la virtud de la prudencia, para que el ejercicio de la fuerza sea regulado. El hombre se embrutece en la guerra. Y entonces es imposible que la razón salga y sea escuchada. No hay templanza, no hay autodominio, no hay prudencia. Fíjese que son estas tres virtudes tan hermosas. De ello lo habla también incluso Platón en su libro de la República. 400 años antes de Jesús ya se hablaba de estas virtudes importantes en el hombre sabio. La violencia es como una fiera. Cuando la sueltas, es muy difícil contenerla. Pedirle a un tigre furioso que se controle y solamente que haga bulla, eso no se puede. Y la experiencia a través de los años nos dice que lo más fácil es que se descontrole. Todo el mundo sabe cuándo inicia una guerra, pero nunca nadie sabe cuándo ni cómo termina. Y la cuestión es
¿Cómo procedemos? ¿Cómo hacerle cuando ya estamos metidos en una guerra, como hoy día? ¿Cómo desenredar el conflicto de Ucrania? ¿Cómo desenredar el conflicto de Palestina? ¿Cómo? Para que el uso de la violencia sea comedido, sea proporcionado. Esta es la cuestión que menciona el número 2312 del Catecismo. Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. No todo se puede. Una de las cosas que ya es de por sí llamativa y peligrosa son los muchos países que no aceptan la pena de muerte, por ejemplo, excepto en caso de guerra. Esto tiene un gran peligro, porque si en algunos contextos las penas de muerte son aplicadas con arbitrariedad, son precisamente durante las guerras. Es mucho más fácil que la pena de muerte sea aplicada incorrectamente o legítimamente en la guerra que fuera de la guerra. Pero precisamente las legislaciones permiten la pena de muerte en tiempos de guerra. Y este es un ejemplo de cómo, comenzada una guerra, se caiga en el uso desproporcionado de la fuerza, además con una autojustificación, es que estamos en guerra. Por esto, la guerra, la iglesia dice que la mejor guerra es la que no se empieza. Y tenemos experiencia histórica de esto. Hasta en el mismo seno de la iglesia. Cuando se declaró la primera cruzada para liberar los lugares sagrados de las manos de los musulmanes en Tierra Santa, la intención primera era justa. Vamos a ir a liberar los lugares santos. Y se daban las circunstancias de una guerra justa. Pero una vez que se puso en marcha esta guerra, ya fue muy difícil controlarla. Los cruzados, muy heroicos, iban pueblo por pueblo. Se ponían en camino desde todas las ciudades de Europa hacia la Tierra Santa. Y se sentían con el derecho de ir confiscando los bienes por todos los pueblos donde pasaban. Y el caso está en qué diferencia hay entre confiscar los bienes para alimentar a los soldados o ir robando a las gentes por todo lugar donde pasaban. No hay ninguna diferencia. O cuando pasaban por una ciudad y pedían voluntarios para que se alistaran en las filas. Si no se alistaba nadie, tomaban represalias contra la ciudad y la dejaban en ruinas. La violencia tiene una dinámica interior que tiende siempre a degenerarse. Nunca un pueblo, un acto violento se mejora, se degenera. Esto lo sabe muy bien la iglesia. Y por eso se atreve hoy día a alzar la voz para poner una señal de alerta en el peligro que tiene toda guerra. Es más, todos los pecados capitales se suelen desatar en los conflictos armados. Es increíble esto. El primer pecado capital en la guerra es la ira. El odio se desencadena como demonio. Odiar. Para algún militar le podría parecer que para poder luchar con más fuerza hay que tener odio. Porque está clarísimo que disparar contra alguien sin odio es muy difícil. Hay un testimonio de un soldado cristiano español llamado Antonio Rivera Ramírez. Él fue un soldado durante la Guerra Civil Española durísima. Y ese soldado
acuñó esta frase. Él le decía a los compañeros, disparad sin odio. Oiga, qué cosa. Esto merece reflexiones grandes, fuertes, ¿no? Disparad sin odio. Porque el primer pecado capital que tiene la guerra es la ira, es odiar, es dañar el corazón. El segundo pecado capital que tiene la guerra es la avaricia. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Llevémonos todo. Eso es lo que hizo Napoleón por toda Europa. Cuando llegó a Roma, se llevó todos los museos vaticanos para París. Ya estoy aquí, llevémonos todo. La avaricia. El tercer pecado capital en la guerra es la lujuria. Cometiendo violaciones somos más fuertes. ¿Y quién nos lo va a impedir? Incluso usando la violación como método de guerra para herir al enemigo, sembrando hijos de los enemigos en sus mujeres. ¡Qué bajeza! Pero los pecados son así. El cuarto pecado capital en la guerra es la gula. Cuántas borracheras, cuántos festines, cuántas celebraciones de que hemos ganado. En el Antiguo Testamento hay algunos pasajes que se nos hacen muy duros. Cuando Israel conquistaba alguna ciudad, decían, nosotros somos un pueblo santo, no podemos guerrear como guerrean otras naciones. Los israelitas entonces cuando conquistaban una ciudad la declaraban holocausto. ¿Y qué era holocausto? Destruir la ciudad completamente y matar a todos, mujeres, ancianos, niños incluidos, para que nadie se aproveche de los bienes de las mujeres, ni tampoco los tomen esclavos. Esto leído en nuestro contexto parece una barbaridad, pero en el fondo es que ellos pensaban que si acababan con todos, no se iban a cometer más pecados por culpa de la violencia. Ya estamos cometiendo uno, no cometamos más, ni robar, ni violar, ni esclavizar. Por eso destruían todo. Así ya no les podían hacer más daño. Los pecados capitales en la guerra son tremendos, son tremendos. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2313 que dice, es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica no debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Qué fuerte este número, qué valiente la Iglesia. Con esto que vemos hoy día, ¿cómo no alzar la voz? ¿Cómo no gritar? Estamos viendo un genocidio en nuestros ojos. Están acabando con un pueblo entero. Están borrando del mapa a los palestinos.
El exterminio de un pueblo de una manera sistemática, de una nación o de una minoría étnica debe de ser condenado como pecado mortal. En esto no hay discusión. Se podrían discutir mil cosas, pero esto no es discutible. Está el demonio desatado. Es verdad que en una guerra los prisioneros y los heridos contrarios siempre son un problema. Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a dar de comer a estos prisioneros que hemos detenido? Que además, que nos han invadido, les tenemos que dar de comer. Y se han cometido pecados atroces en este sentido. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados consiguieron la primera victoria importante contra los nazis, esa que se llamó la Batalla de Stalingrado, se hicieron a muchísimos prisioneros alemanes. Se hablaba de 100.000 prisioneros. De esos 100.000 prisioneros alemanes, solamente 8.000 sobrevivieron. Todos los demás murieron de hambre. Pero de eso casi no se habla, ¿cierto? Y esto es lo que se refiere este número 2313 de una manera tan contundente. Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes. Las guerras se entablan entre dos ejércitos y no entre un ejército y una población civil. Actualmente las armas ya tienen un poco más de precisión, pero aún así hay que exigir esto. En el conflicto entre Israel y Palestina en este momento, ahí en Gaza, los bombardeos de ambos no distinguen entre población civil o instalación militar. Siempre acaba pagando la población civil. Y eso es algo condenable y se debe de exigir que esto no pase más. Lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos a las ciudades, no se distinguía entre los ejércitos y la población civil. Se le tiraba a todo. Peor aún cuando se usa la población civil como escudo de protección de algunos grupos o ejércitos para quedar ahí disueltos entre ellos. Y entonces caen víctimas civiles inocentes. Luego continúa este número del catecismo diciendo, las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales son asimismo las disposiciones que las ordenan son crímenes. Cuando el catecismo habla de derecho de gentes, se está refiriendo a la legislación internacional. Viene a ser sinónimo a lo que llamamos el derecho internacional, derecho de gentes, que es ese conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los estados. Y este derecho internacional hoy día comprende dos ramas. Una es el derecho del Tratado de Ginebra y el otro es el derecho del Tratado de la Haya. El derecho del Tratado de Ginebra tiene como objetivo el de proteger a los militares, aquellos que están puestos en fuera de combate, es decir, los prisioneros. Y también proteger a las personas que no participan en las hostilidades, en particular la población civil. A eso se dedica la gente que trabaja en Ginebra, porque este tratado es lo que manda. Y está también el tratado, el derecho del Tratado de la Haya.
que determina las obligaciones de los contendientes en sus operaciones militares. Con este tratado se intenta limitar la elección de los medios que puedan perjudicar al enemigo. Con este tratado se quiere regular el tipo de armamento que se puede utilizar. Sin duda alguna, más regulado todavía los armamentos de destrucción masiva, los armamentos de destrucción indiscriminada, como armamentos químicos, bacteriológicos, etc. El tipo de armas que por su potencia son difíciles de lanzar contra un objetivo concreto. Todo esto se regula desde ese Tratado de La Haya. También existen otros protocolos, ¿no?, que se han firmado adicionales a estos, como los que se hicieron en el año de 1977. Pero la Iglesia también hace manifestaciones públicas durante los conflictos. Quiere tener una palabra profética para denunciar el mal que se genera en las guerras. Un caso práctico, ¿no?, de los que hemos explicado es el tribunal que se constituyó en Nuremberg, Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo este tribunal para juzgar a los militares nazis. Y así se aplicó el derecho internacional ahí. Actualmente existen otros juicios contra los criminales de la guerra, por ejemplo, en los Balcanes, en Croacia, en Eslovenia, en Bosnia-Herzegovina. Hay mucha tela que cortar, muchas verdades que decir, muchos perdones que expresar. Y alguno podría decir, sí, pero bueno, en la guerra todo es crimen. ¿Cómo se puede juzgar a unos y a unos sí y a otros no, si en la guerra todo es crimen? Y claro está que en la guerra es muy difícil distinguir entre el asesinato, que sea totalmente desproporcionado, o entre una agresión que está dentro de la lógica proporcionada de la guerra. Es difícil, pero para eso es importante tener estos tribunales donde todo esto se pueda estudiar. Porque hay casos que son flagrantes, donde se ve claramente que se han cometido crímenes de guerra. No nos podemos tapar los ojos ante ellos. Y por eso estos tribunales tienen esa gran tarea de esclarecer la verdad de los hechos. Nosotros que hemos sido testigos de tantos, cómo se han llegado a violar todos los derechos de las poblaciones civiles, estos tribunales tienen que hacer su trabajo y para eso están ahí y tenemos que apoyarlos. Esos juicios que se hacen no son juicios de venganza, son juicios que son importantes porque se da un aviso para que en los futuros conflictos los combatientes sepan que pueden llegar a ser juzgados por la forma en la que han combatido. Claro está, por ejemplo, que se convocó el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los nazis, pero nunca se ha convocado ningún otro tribunal internacional para juzgar a los del otro bando. Y eso es una cosa que queda en la lista ahí pendiente. Luego dice el catecismo, ¿no?, en este número 2313. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Entonces, se dice, si un soldado que le ordenan hacer una barbaridad tiene que obedecer, posiblemente el soldado diga, no tengo más remedio que obedecer. Es más, si no obedezco, entonces me pueden montar un consejo de guerra.
y accede en contra de su conciencia. Esto puede ocurrir. Ahora, puede ocurrir también que alguien, por no obedecer algo en contra de su conciencia, corra un grave peligro. Por eso dice el catecismo, una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Y aquí se puede aplicar esa frase contundente del Evangelio. Hay que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Por eso el militar, el soldado, el que va a la guerra, tiene que tener esto claro. No podemos recurrir al argumento de la obediencia o del temor a la desobediencia para cometer crímenes que claman al cielo. Es verdad que el grado de culpabilidad que pueda tener alguien que ha cometido crímenes por la amenaza de ser condenado por desobediencia, incluso a la muerte, está aminorado, sí, es comprensible en cierta manera, lo entendemos, pero no lo justificamos. Hay un deber de desobediencia ante determinadas órdenes que son crueles, que son inhumanas, que no deberían proceder. Por eso el concepto de obediencia que tiene la moral católica es que la obediencia no puede ser ciega, porque cada uno es responsable de sus actos, aunque esté obedeciendo. Sin duda alguna, aquel que mandó la orden tiene mayor pecado, sin duda alguna. Hace años nos contaban la historia de ese piloto que había lanzado la bomba atómica sobre Hiroshima ese 6 de agosto de 1945. Él iba en ese avión que él mismo le puso como nombre el nombre de su mamá, Elona. Ese avión B-29 que sobrevoló y el piloto se llamaba Paul Tibbets. Al principio, él se sintió muy orgulloso de lo que había hecho por su país. Incluso en los reportajes que le hacían, se mostraba siempre victorioso por haber cumplido la misión que le habían ordenado, tirar una bomba atómica. Pero conforme se fue enterando de las cifras y de los datos que produjo la bomba atómica que él había arrojado, entró en una profunda crisis cuando escuchó: has matado 170,000 personas. Y después de mucho tiempo, este señor decidió ponerse a rezar por los que murieron. Es cierto que lo mandaron, es cierto que cumplía órdenes, pero también es cierto que él era libre. Y su conciencia le cobró. Siempre hay que hacer una reflexión sobre esto. ¿En dónde están los límites de la obediencia debida? ¿Y hasta dónde puedo entonces desobedecer? Y yo refiero a este caso porque tiene que haber una reflexión moral. No podemos ser autómatas ante determinadas órdenes inmorales que nos dan. A la hora de ponerlas en práctica, yo soy responsable. Y existe entonces el deber de la santa rebeldía cristiana. Y no lo cumplo. Y me declaro en santa rebeldía. Porque eso que se me está ordenando es inmoral, inhumano, anticristiano. Al final, ¿no? Termina
este número del catecismo con una referencia a un número que ya estudiamos, el 2242, que dice: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio.